Presidente del SUTEC, el profesor Jaime Urbano. Profesor Jaime Urbano, buenos días. Duer, buenos días. Cordial saludo a los compañeros del equipo de trabajo de la Radio Revista. Y por supuesto, como es nuestra costumbre, extendemos nuestro unitario, fraterno y cordial saludo a todos aquellos que cada sábado, de manera disciplinada y comprometida, escuchan el programa por los diferentes medios. Claro que sí, nos están escuchando a través de nuestra emisora Central Radio 1040M, la red sonora, en www.radio1040m.com, a través de La Bacana 92.7 FM, en Timbío, en Almaguer, en La Quebuena 91.4 FM, en Cajibío, en la famosa 94.3 FM, www.lafamosaradio.com, desde La Palma Pedregosa y por supuesto, profesor Jaime, a través de nuestra red social en Facebook, nos encuentran como SUTEC Cauca. Vamos con temas nacionales sobre la sentencia T043 del 23 de septiembre de 2024 que habla de empleados públicos nombrados en periodo de prueba que están facultados para solicitar traslado. Adelante. Bueno, esto es una novedad. Es efectivamente una sentencia de tutela, por supuesto que tiene efectos interpartes, es decir, para la persona que la instauró, pero no por ello puede desconocerse el alcance. Quien considere encontrarse en las mismas situaciones que a continuación vamos a describir, por supuesto puede acudir ante el juez constitucional para que le tutelen y le protejan sus derechos fundamentales. ¿Sobre qué versa esta tutela? Por regla general, un trabajador público encontrándose en periodo de prueba no puede solicitar traslado. Esa es la regla general. A ese trabajador, sea docente, sea administrativo, sea operario, lo que sea, ese trabajador debe permanecer en el sitio que escogió producto del concurso. Es más, ni siquiera se le pueden cambiar sus funciones. Hasta tanto pase el periodo de prueba, se inscriba en la respectiva carrera a la que pertenece y ya con eso puede adquirir el derecho a ser reubicado. Esa es la regla general. Pues encontramos en esta sentencia una excepción a esa regla. Es que cuando se trata de derechos fundamentales, el juez constitucional debe proteger esos derechos por encima de la obligación de permanecer en el sitio que el trabajador escogió estando en periodo de prueba. Entonces, ¿en qué versan los hechos? Una señora, madre, cabeza de familia, participa en un concurso en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ella es de Medellín. Producto de ese concurso, se ve obligada a escoger una plaza porque necesita el trabajo en Manizales. Pero ella deja claro que ella vaya a trabajar porque necesita el trabajo, pero que también tiene bajo su cuidado un menor de 9 años con una discapacidad profunda de alto porcentaje. Pues bien, esta señora, esta trabajadora, empieza a solicitarle a la administración, al ICBF, en este caso en Manizales, primero permisos, lo normal, pues. Luego licencias, pues lo normal. Obviamente empieza a tener dificultades con el ausentismo, que cualquier parecido con la realidad de los profesores, pura coincidencia. Posteriormente solicita traslado. Se lo niegan, diciendo que ella está en periodo de prueba, que ella no puede ser trasladada. Luego adjunta la historia clínica de su hijo y nuevamente tutela. Otra petición, no se la responde. Ella tutela. Ella tutela no solo que no le responde su derecho de petición, sino que con ocasiones anteriores le han dicho que no la van a trasladar. El juez de primera instancia, basándose en la norma, le niega. El juez de segunda instancia confirma ese fallo de primera instancia, es decir, mantiene la negación. Afortunadamente, esta sentencia es revisada por la Corte Constitucional.
y determina la Corte Constitucional unas reglas que debe tener en cuenta en adelante todo administrador de personal en el sector público. Primero, no pueden despachar las solicitudes de traslado de personal que esté en riesgo derechos fundamentales de él o de su familia, aduciendo normas que resulten altamente lesivas al trabajador. Entonces, no puede ser que se priorice la legalidad al derecho fundamental. Entonces, obliga a que haya una valoración integral de las razones que esgrime el trabajador para ser trasladado. Y esas razones, si están probadas, deben prevalecer sobre la norma. Lo segundo, obliga a que la administración pondere, revise qué posibilidades ciertas hay de acceder a la pretensión del trabajador, que no es otra que ser reubicado. No puede ser, como dice el ICBF, es que no hay vacantes. Usted está en periodo de prueba. Cuando haya vacantes consideraremos. No, señor, el derecho no puede seguir siendo conculcado según la Corte Constitucional. Entonces, le dice, examine toda su planta de personal y mire si quien está vinculado en cualquier forma tiene menor derecho que ese niño. Si existe esa situación, pues obviamente ese niño y esa trabajadora, la trabajadora al derecho al trabajo y el niño a la unidad familiar, pues prevalecen sobre los derechos de un trabajador que ostente menor derecho. Y efectivamente la Corte encontró en el caso en concreto que había un conjunto de trabajadores que no se había revisado su situación laboral, que no se había revisado su vinculación, que tenían menor derecho a estar donde estaban vinculados que la señora a la quien venimos haciendo referencia. Hecho eso, la Corte dice, mírese qué daño se le hace a estas personas que están ocupando con menor derecho y trate en lo posible de hacérseles el menor daño posible. Es decir, trasládese a quien tiene menor derecho al sitio donde está la profesora, a la señora, perdón, en Manizales, y a la señora que está en Manizales, trasládesela al Valle de Aburrá. Y da un tiempo perentorio no superior a 3 meses para que revise eso. Creemos que esta sentencia es de vital importancia porque por norma general los maestros estamos en esa situación. Para los maestros no procede, en periodo de prueba no procede participar en los traslados ordinarios. Para los maestros no procede, periodo de prueba no proceden traslados extraordinarios, salvo pues que el tema de salud sea de bastante complicado y que el tema de la seguridad sea por amenazas, más no por desplazamiento. Creemos que esta sentencia, repito, es de enorme valía para los trabajadores, en este caso nuestros afiliados y los maestros del magisterio colombiano y caucano en particular. Con mucho gusto estamos prestos, como es nuestra costumbre, a asesorar a aquellos docentes que estén en estas circunstancias. Profesor Jaime, son las 8:49 de la mañana. Sobre la sentencia T-409 del 26 de septiembre de 2024, que habla que el empleador debe reconstruir los archivos laborales extraviados o destruidos y no trasladar la carga al trabajador. Bueno, esta es otra novedad. El SUTEC se especializa en traer novedades que le sirven a los afiliados y a los trabajadores en su conjunto. ¿Qué es lo que es costumbre? Y la costumbre a veces los empleadores y las administradoras de la seguridad social en Colombia la vuelven ley. Y nada más mentiroso que eso. Lo que es costumbre es que el trabajador le obligan a demostrar que estuvo vinculado en una empresa y le obligan a demostrar que hizo aportes a la seguridad social y le obligan a demostrar por cuánto tiempo estuvo vinculado, es decir, los extremos, cuándo inició y cuándo terminó esa relación laboral. Y conforme a eso, pues le reconocen o no ese tiempo. Esa es la costumbre. ¿Qué pasa entonces en los casos donde el trabajador no tenga esa información? Pues lo que se hace costumbre es que al trabajador le niegan su derecho fundamental a acceder a las prestaciones sociales que se derivan de haber trabajado un tiempo, pero que infortunadamente él no tiene la prueba o en la instancia, en la entidad donde trabajó, no tiene el archivo
o ese archivo se destruyó, se perdió, se quemó, etcétera. Y entonces vienen perdiendo el derecho. Esa es la situación de una señora de 65 años de edad, mire, 65 años de edad, que le pide a Colpensiones que le reconozca su pensión, porque ella inició a laborar en el 82 y terminó de laborar por allá a comienzos de la década de los 2000, tenía según ella todo el tiempo. ¿Y qué encontró en Colpensiones? Pues encontró que todo ese tiempo no estuvo afiliada. Esa fue la situación. No estuvo afiliada, no aparecían cotizaciones. Entonces ella dice, sí, yo trabajé todo ese tiempo. Le dice el Colpensiones que le debe solicitar al empleador una certificación de esos extremos. Pues el señor empleador, no voy a mencionar el nombre, es una empresa privada, pero también aplica para pública, le dice, qué pena con usted, pero nosotros no estamos obligados a tener archivos más allá de 10 años conforme al Código de Comercio. 10 años es lo que debe durar la información de nuestros trabajadores. ¿Y cómo se le ocurre a usted venirnos a pedir información de situaciones que pasaron hace más de 40 años? En consecuencia, no podemos certificarle cuándo inició y cuándo terminó. Y en últimas, pues, la señora de 65 años de edad, que debe gozar de especial protección porque no tenía quien velara por ella, se queda sin su derecho. ¿Qué hace la señora? Tutela. Y pide que le reconozcan su derecho a la seguridad social como derecho fundamental, en este caso, la pensión. Tutela tanto a la empresa privada para la que trabajó como a Colpensiones, que es la administradora del fondo de pensiones donde ella estaba afiliada. Entonces, ¿qué considera la Corte para resolver este asunto? Primero, el responsable del cuidado y custodia de la información laboral son los empleadores y las administradoras de pensiones, no es el trabajador. Y no es cierto que esa información debe mantenerla 10 años. No, señora, esa información debe mantenerse de manera indefinida. Ojo, empresarios. Ojo, trabajadores. No es su responsabilidad mantener en custodia eso. Si usted lo considera, pues debe hacerlo. Si quiere ayudar, pues hágalo, pero no es su obligación. Segundo, los empleadores públicos o privados deben iniciar todas las acciones conducentes a reconstruir los archivos que se hayan perdido, se hayan deteriorado, se hayan quemado, se hayan extraviado. Y el trabajador puede, si quiere, aportar lo que tenga, entendiendo que aportar todo lo que tenga pueden ser testimonios de terceros, porque como se trata de un derecho fundamental, en este caso del derecho laboral, la seguridad social asociada al derecho al trabajo, allí hay libertad probatoria, ahí no es solo el documento. Pues ¿cómo vamos a reconstruir una resolución, un contrato si eso se quemó? Pues basta entonces el testimonio de alguien que diga sí, en notaría o ante juez, dice que vaya y diga que sí, que a él le consta que el señor trabajó, etc. Tercera consideración que hace la Corte. Si en eso lo que se demuestra es que hubo una omisión de afiliación, entonces la administradora, el quien paga ese tiempo que no afilió es el empleador. Pero si no afilió, si afilió y no cotizó y la administradora no cobró el tiempo, quien asume la responsabilidad de ese tiempo no pagado, estando afiliado el trabajador, es la administradora de pensión. Entonces, miren, supremamente importante. Entonces, en ningún caso el responsable de que la información se destruya, de que no se aporte, de que la administradora no le cobre al empleador, jamás será el trabajador. En el caso, con las consideraciones que le refiero, la Honorable Corte Constitucional ordena reconocer la pensión y ordena a la empresa privada, como no pagó, pagar haciendo el cálculo actuarial de la deuda. Supremamente valioso porque a diario encontramos maestros que trabajaron hace 10, 15, 20 años para una entidad, pero no tienen prueba de ello.
y con eso el FOMAC los despacha rapidito diciéndoles, ustedes no tienen derecho. Ustedes no tienen derecho. La Secretaría, ese archivo es un desorden total. Jamás se encuentran documentos que demuestren que uno trabajó. Pues bien, con esto seguramente tendrán que ponerse las pilas y a reconstruir esos archivos. Tenemos casos supremamente sensibles como en la costa pacífica y en el norte, donde en muchos casos o se inundó el lugar donde estaba el archivo o el archivo se incendió. Imagínense. Entonces, y le cargan al trabajador el tener que demostrar que él sí trabajó porque el archivo que debía probar eso, pues no está, se quemó, se inundó, se destruyó, se lo robaron, etcétera, etcétera. Esa ya estamos diciendo no es carga del trabajador y le corresponderá al FOMAC con las entidades resolver ese asunto. De enorme valía esta sentencia, compañeros. Profesor Jaime, sobre la notificación de actos administrativos para reubicación o ascenso en el escalafón nacional docente, decreto ley 1278, son las 8:56 de la mañana. Bueno, queremos decir que lo primero es que aquellos que quisieron entorpecer ese proceso fallaron. Uno no ayuda a un trabajador orientando derechos de petición por montón, orientando tutelas por montón, cuando eso es lo que hace sin sentido alguno, porque lo que hace eso es ocupar al trabajador, al empleador en esos asuntos, en responder las tutelas, en responder los derechos de petición. No, deje que el funcionario cumpla con su deber y si ya se demuestra que no cumple, sí reclame. En el caso que nos ocupe, se orientó de manera equivocada por otras organizaciones, tutelas, derechos de petición. No, afortunadamente, repito, eso no prosperó y desde el día de ayer, la administración departamental a través de la oficina de escalafón está notificando los actos administrativos mediante los cuales asciende o reubica a los docentes producto de ese concurso que se hizo. Hay actos administrativos que están en el proceso de firma, esperamos que en la próxima semana se finiquite eso y se pueda hacer efectivo. Aquí lo importante, compañeros, es que la gente se notifique, que revise si los datos, si el acto administrativo está expedido en debida forma, si no hay errores, sobre todo en términos de identificación, errores de fondo, se revise el tema de los efectos fiscales y por supuesto que si usted está conforme, la orientación debe ser, y no es otra la del SUTEC, que usted renuncie a términos. ¿Qué es renunciar a términos? Es decir, yo estoy conforme con el acto administrativo, no voy a hacer uso del recurso ni de reposición, subsidio, apelación. En consecuencia, a partir de este día, yo digo que este acto queda debidamente ejecutoriado, cobra firmeza. Con eso lo que estoy ganando son al menos 10 días para que lo pasen a la oficina de nómina y me puedan incluir en la nómina. Si no hago eso, la administración está obligada al menos a esperar 10 días para que tú, es decir, ¿vas a meter o no vas a meter el recurso? Ella no sabe, ella no se puede adelantar. Pasados esos 10 días, pues si tú metiste el recurso, te tiene que responder, en consecuencia el acto administrativo no está en firme y no puede generar las consecuencias jurídicas, entre ellas el incremento salarial, pues que eso es lo que se busca cuando uno participa de estos procesos. Profesor Jaime, muchísimas gracias por toda la información sindical. Gracias por estar al final del programa. Siempre es un placer escucharle, no solamente para el equipo, sino seguramente para los y las maestras que están en todo el departamento del Cauca. Con mucho gusto, saben que ese es nuestro compromiso. Con ustedes nos vemos el próximo fin de semana. Nos vemos pronto. Yo soy Duero Ruiz Lazo. Puedes ampliar nuestra información escribiéndonos a nuestro email correosutec@gmail.com o llamando al teléfono 602-834-698.